Hola, mis valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Atención. Ibrahim Selikol y Birse Akalay protagonizan un conflicto inesperado en pleno set, no podrás creer cómo explotó todo. Ibrahim Selikol y Birse Akalay, dos de las estrellas más queridas por el público femenino, vivieron uno de los momentos más tensos en el set de grabación de su última serie. Todo parecía marchar con normalidad hasta que un contratiempo técnico y un cambio de guión inesperado encendieron la chispa de un auténtico escándalo. Según testigos, el ambiente en el set se volvió insoportable cuando Ibrahim, visiblemente frustrado por los retrasos, estalló en un arranque de ira que nadie esperaba. No puedo soportar más estos errores. Esto arruina toda la escena, gritó Ibrahim frente al equipo técnico, dejando a todos helados. Birse, quien intentó calmar la situación, se convirtió lamentablemente en blanco de la rabia de su compañero. Birse, ni siquiera tú puedes salvar esto, exclamó el actor, con un tono que sorprendió a todos, ya que su relación profesional siempre había sido ejemplar. Birse Akalay, manteniendo la calma que la caracteriza, intentó mediar, pero Ibrahim no estaba dispuesto a escuchar. Ibrahim, por favor, respira. Podemos solucionarlo, dijo Birse con serenidad, aunque su rostro reflejaba la tensión. Sin embargo, Ibrahim insistió en que todo el equipo estaba saboteando su trabajo y que ya había llegado a su límite. Según personas presentes, el actor incluso amenazó con abandonar el proyecto si no se hacían cambios inmediatos. Y me largo si esto sigue así, fue otra de sus frases, lanzada sin medir consecuencias. La reacción de Birse no tardó en llegar, esto no me lo esperaba de ti, Ibrahim. Pensé que éramos un equipo, respondió ella, visiblemente dolida. A partir de ese momento, el set se sumió en un silencio incómodo. El director, desesperado, intervino para calmar las aguas y evitar que el rodaje se cancelara por completo. Sin embargo, la tensión ya estaba sembrada, y muchas miradas se dirigieron hacia Birse, esperando que ella pudiera ser la mediadora definitiva. Los rumores apuntan a que la presión de las altas expectativas de la serie y el ritmo extenuante de grabaciones habrían afectado la estabilidad emocional de Ibrahim. No es fácil soportar tanto estrés, comentó un miembro del equipo que prefirió mantenerse en el anonimato. Los seguidores de la pareja artística no podían creer lo que escuchaban. En redes sociales, miles de mensajes comenzaron a circular, algunos apoyando a Ibrahim, otros dándole la razón a Birse. Siempre confía en la profesionalidad de Birse, no merece que la traten así, escribió una fan en Twitter. Mientras tanto, otros usuarios defendían a Ibrahim argumentando que los errores técnicos son realmente desesperantes para un actor comprometido con su papel. Birse, fiel a su carácter fuerte pero empático, decidió no abandonar el set. Al contrario, se quedó para apoyar al resto del equipo, demostrando una vez más su profesionalidad y capacidad de liderazgo. No me iré hasta que esto se arregle. El público merece lo mejor, afirmó con determinación ante las cámaras que captaron parte de la discusión. Este gesto fue aplaudido tanto por los técnicos como por algunos compañeros de reparto, quienes resaltaron su templanza. Sin embargo, Ibrahim se negó a retomar las grabaciones ese mismo día. Se marchó visiblemente alterado, y se dice que no contestó llamadas de producción durante varias horas. La productora, preocupada por la magnitud del escándalo, organizó una reunión de emergencia al día siguiente. Allí, Ibrahim, con semblante más tranquilo, pidió disculpas parcialmente, aunque sin retractarse del todo. Sé que me excedí, pero no podía más. Todo era un caos, dijo ante el equipo, justificando su explosión. Birse, por su parte, aceptó las disculpas pero dejó claro que la confianza había quedado dañada. Nunca imaginé que me hablarías así, Ibrahim. Esto me dolió, le confesó con voz entrecortada. Las redes sociales continuaron ardiendo con la polémica. Muchos medios empezaron a especular si el vínculo profesional entre ambos podría recuperarse después de un episodio tan fuerte. Algunos portales incluso hablaron de una posible renuncia de Birse, rumor que ella misma desmintió con un mensaje claro en Instagram: estoy comprometida con este proyecto hasta el final, pase lo que pase. Por su lado, Ibrahim mantuvo silencio total, alimentando aún más la incertidumbre de sus fanáticos. La tensión no se quedó solo en el set, sino que trascendió a reuniones de patrocinadores y a la propia cadena de televisión, que teme perder audiencias si la química entre los protagonistas se resiente. Nuestro público quiere verlos unidos, no enfrentados, comentó uno de los ejecutivos en condición de anonimato. Se habló incluso de posibles talleres de manejo de emociones para el elenco, como medida preventiva para que algo así no vuelva a suceder. Lo más sorprendente es que, días después, Ibrahim intentó retomar la normalidad saludando a Birse con un simple buenos días, pero ella se mostró fría y distante.
Aún no estoy lista para bromear contigo, le dijo de forma breve, dejando claro que las heridas no sanarían de la noche a la mañana. Sin embargo, profesionales cercanos a la actriz aseguran que, aunque está dolida, no pretende sabotear la producción ni generar más drama del necesario. Conforme avanzaron los días, el ambiente en el set comenzó a normalizarse, aunque con cierta cautela. Los actores secundarios confesaron sentirse incómodos con la tensión. No sabemos si un día van a volver a gritarse o a abrazarse, dijo uno de ellos, reflejando el clima de incertidumbre. Por ahora, la grabación sigue adelante, pero la relación entre los dos protagonistas nunca volverá a ser la misma. Perdí un poco de confianza en él, y necesito tiempo para sanar, comentó Birse a un amigo cercano según trascendió a la prensa. Este escándalo encendió el interés de la prensa rosa, que comenzó a seguir cada paso de Ibrahim y Birse, esperando cualquier gesto, cualquier cruce de miradas, para alimentar aún más la polémica. Incluso paparazzis llegaron al set para captar imágenes de los actores en sus momentos más vulnerables. Ante ello, la producción decidió reforzar la seguridad para evitar filtraciones no autorizadas. Ibrahim, por su parte, no se ha mostrado arrepentido del todo en público. A veces uno explota, soy humano, se limitó a declarar cuando un reportero logró interceptarlo a la salida de un café. Estas palabras no convencieron a muchos, que consideran que su reacción fue desproporcionada. Por otro lado, algunas voces en el sector aseguran que su actitud responde al agotamiento de trabajar bajo presión extrema. Necesita vacaciones urgentes, opinó un experto en comportamiento artístico. Mientras tanto, los fans esperan ansiosos ver cómo se desarrollarán las próximas escenas de la serie. Muchos temen que la química entre Ibrahim y Birse ya no sea la misma, afectando la credibilidad de la historia. Sin embargo, otros confían en el profesionalismo de ambos y creen que lograrán superar el conflicto para dar lo mejor de sí. Ellos son grandes actores, y el público merece seguir soñando con su historia, escribió una espectadora en redes sociales. Por ahora, lo cierto es que el incidente ha dejado huella. La frase de Birse, esto no me lo esperaba de ti, Ibrahim, ya se ha convertido en tendencia, repetida y compartida por cientos de fanáticas que se identifican con su decepción. Incluso se han creado memes y videos en TikTok parodiando la situación, lo que demuestra el impacto viral del suceso. Según fuentes cercanas a la producción, habrá un nuevo protocolo para gestionar tensiones en el set, especialmente cuando las grabaciones se prolongan más de 12 horas. También se rumorea que la dirección planea reescribir algunas escenas para evitar diálogos que puedan encender nuevamente el malestar de Ibrahim. Hay que cuidar su estado de ánimo, dijo el asistente de dirección en tono serio. Birse, sin embargo, sigue enfocada en su trabajo. El show debe continuar, repite a menudo, intentando motivar a todo el equipo. Y aunque por dentro confiese sentirse traicionada, no quiere arrastrar su malestar al público que tanto la admira. No quiero que sufran por esto, ya bastante duro es rodar con tanta presión, comentó entre lágrimas a su representante. La historia entre estos dos grandes artistas parece lejos de terminar y sin duda mantendrá a millones de seguidores atentos a cada paso. La gran pregunta es si Ibrahim logrará reconquistar la confianza de Birse o si esta grieta profesional terminará por separarles para siempre. Solo el tiempo lo dirá, pero de algo podemos estar seguras, queridas seguidoras, el drama fuera de cámara muchas veces supera al de la ficción. Así que no olviden suscribirse a mi canal, dejar su comentario sobre esta polémica y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más sorpresas y noticias impactantes del mundo de las celebridades.